Buenas tardes. Bueno, aunque fui advertido, me agarraron desadvertido. Aquí estamos, pero estoy rompiendo esquemas y rompiendo esquemas es así. Rompiendo esquemas es formar e informar. Pero estamos aquí transmitiendo desde Multimedio Ontun Radio, Ontun Televisión, Ontun Mickey. Y como el eslogan de Mickey, vamos a decirlo, este es Rompiendo Esquemas con David y sus amigos. Y si ustedes me ven aquí, es porque yo soy amigo de David. Eso hay que pantetizarlo, ¿no? ¿Verdad? Si ustedes ven aquí, y yo he traído una serie de amigos a este podcast de Rompiendo Esquemas, con estos nuevos formatos. Amigos que tienen más de 20, 30 años conociéndolo. A mí que yo tengo, ya lo hemos dicho como 200 veces, tenemos como 40 años conociéndolo. Yo creo que antes de nacer, sí, exactamente, porque tenemos un recorrido. Después vino, yo creo que fue Ángela, ¿no? Creo que fue Ángela que vino. Y Ángela tengo yo igual que Darwin, digo, que acabo de mencionar el nombre del invitado, como 20 años, 25 años. Sí. Después vino Dani Alonso, que igual manera tiene como 25 años conocidos. O sea, que los amigos que están viniendo aquí son amigos de verdad, porque tenemos muchos años consolidados y muchos años conociéndonos. Pero no antes, ya aunque yo mencioné el nombre del invitado, vamos a hablar algo hoy muy importante, que es el tema tendencia ahora mismo, es lo que se está hablando mucho. Estamos hablando de algo que te conoce, te evalúa, te dice si tú estás caminando bien. De hecho, lo voy a confesar, yo le he dicho a la que me ha usado, para no decir el nombre ahora, hazme un análisis FODA de David Isiano, y comienza a describirme que yo me quedo con la boca abierta. Entonces, una de las definiciones del tema que vamos a tratar hoy es de la IA. Una de las definiciones es conocer, pero no tiene alma. O sea, la inteligencia artificial, Mickey, te conoce tanto, pero es alguien que te conoce que no tiene conciencia. Pero te estudia. Cuando yo pongo, hazme un análisis fuera de David, te conoce y me dice cosas que realmente me quedo con la boca abierta. Y para este tema tenemos a un amigo de más de 25 años, un profesional también del área, porque Darwin es licenciado en informática. En una ocasión hablamos un poquito de este tema, allá cuando estábamos en Radio Impactante, hablamos un poquito de este tema. Y vamos a hablar un poquito de eso, Darwin. Bienvenido a Rompiendo Esquemas. Gracias, David, por la invitación. Gracias a Miki también por invitarme. Hey, tenemos cositas flow de verdad. Público atrás de la cámara. Está bien de aplauso ahí. Sí, estamos cotizados. Tenemos un público duro ahí atrás. Sí, reiterar las gracias por la invitación. Estamos aquí. Vamos a hablar de inteligencia artificial en el día de hoy. Así es, muy importante. Y mire, quise hacer esa introducción, Darwin, de que alguien te conozca, que tú lo consultes, que tú hables con él, porque estamos hablando de la red social o la inteligencia que se estamos usando ahora mismo, aunque tú me decías en un pequeño conversatorio de camino para acá, que no es la más, no, hay varias, pero la que más se está usando es el ChatGPT. Yo agarro ChatGPT y me hace una consulta que te queda con la boca abierta. Entonces, yo estoy mirando esto, cómo va la tecnología y cómo va la inteligencia artificial, que alguien tenga un parecer de ti, que te evalúe y que te diga quién tú eres. Y de hecho, él mismo te pregunta, ¿tú quieres que te haga un análisis ahora desde este punto de vista? ¿Tú quieres que te agende? ¿Tú quieres que te proyecte? ¿Tú quieres...? O sea, en base a lo que yo le pregunté de mi análisis FODA, me dice, ahora te voy a hacer una agenda de la semana, una agenda del mes, y me dice los ejercicios que tengo que hacer, lo que tengo que comer. Algo así. ¿Hacia dónde va? Sí, mira, en primer lugar, hablar de inteligencia artificial, la gente cree que es algo nuevo. Realmente, el término de inteligencia artificial es bastante antiguo. Tiene aproximadamente unos casi 80 años. ¿Qué? Yo pensé que eso era nuevo. No, realmente no.
las bases de lo que, la base filosófica, el fundamento de lo que es inteligencia artificial, o lo que llamamos hoy, fue la máquina de Alan Turing. Tú puedes tener más información de eso viendo una película que se llama Código Enigma. Okay. Que ellos lo que hacen a través de esa máquina es interpretar los mensajes del enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces, ellos pasan, por ejemplo, ellos introducen todos los mensajes. Todos los mensajes. Lo introducen a esa máquina y la máquina lo interpreta. Interpretaba como ellos enviaban los mensajes de una manera encriptada. Okay. Esa máquina lo que hacía era que desencriptaba. Okay. O desenredaba. Desenredaba, como decir. Exacto, como decimos aquí. La información que transmitían, que se transmitían entre ellos. Okay. Eso se usaba en un tiempo de guerra y ese tipo de cosas para determinar y más. Específicamente en la Segunda Guerra Mundial comenzó a utilizarse ese tipo de herramientas. Okay. La máquina de Turing. Pueden buscarlo. El Código Enigma se llama la película. Okay, bueno, lo pueden buscar y ahí se pueden asesorar un poquito y tienen más conocimiento. Entonces, Darwin, la inteligencia artificial en su conjunto, ¿cómo nos ayuda a nosotros los seres humanos? Nos afecta, nos ayuda, ¿hacia dónde va la inteligencia artificial? Bueno, mira, sí nos ayuda. Estuvimos hablando de eso hace un tiempecito. Afecta bastante porque, lógicamente, habrá empleos que o disminuirán o dejarán de existir. Okay. ¿Cómo? El Código Enigma. El Código Enigma, correctamente. Por ahí está. Bueno, ahí está la película. Exactamente. Pueden buscarla. Ahí pueden buscarla. Ahí está mirando. Está mirando ahí la película. Sí, así es. Okay. Eso trata sobre la máquina de Alan Turing. Okay, excelente. Es bastante interesante. Ese básicamente es el fundamento de lo que es la inteligencia artificial y también la base de lo que es en seguridad, la criptografía. Okay. Lo que es la seguridad de los mensajes. Okay. Pues bien, te decía entonces que en términos de qué nos ayuda, claro, ahora mismo podemos decir que la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, nosotros conocemos actualmente lo que es, como tú decías, ChatGPT, que es un el más conocido, que es un lenguaje modelado, sí. Lo que le dicen LLM, que es un lenguaje modelado de largo alcance, que básicamente eso es una herramienta que lo que tiene es un aprendizaje automático. Okay. Que según toda la información que tú le vayas suministrando, él la va captando. Pues, él va haciendo como una base de datos de toda esa información que tú le alimentas, igual con toda la información que él pues obtiene de la internet, y en base a eso pues él te da un resultado. Okay. Ahora bien, ¿en qué utilidades tiene la inteligencia artificial? Bastante, muchísimas. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en el caso que me compete, que como tú sabes, yo trabajo en el área en el área médica. Sí, en el área médica. En el área médica, en tecnología. Te puedo decir que, por ejemplo, hay ya equipos de radiodiagnóstico que utilizan inteligencia artificial para poder interpretar imágenes diagnósticas. ¿Qué significa eso? Que, ejemplo, un radiólogo que tiene que interpretar diferentes imágenes radiodiagnósticas y se toma bastante tiempo en hacerlo porque tiene que hacerlo con un sumo cuidado. Sí. Aparte de eso, tiene que utilizar su expertise, tiene que utilizar su experiencia, sus tantos años de tanto... Es como antes cuando yo, ¿sabes? Para que ponerlo en contexto. Antes, uno iba al hospital o a la clínica y cuando te hacían, ahora es radiografía, antes era placa. Sí. Antes era placa. Todo el dominicano sabe cuando yo digo placa, radiografía. El médico hacía así, o el radiólogo, agarraba y la sacudía. Correcto. Y la ponía en una luz. Exacto. O una luz de esta que son muy fluorescentes. Exacto. Entonces ahí miraba, sí, mira, tiene ese tendón, tiene tal hueso roto, tiene tal cosa, y daba un diagnóstico. Entonces tú dices que con la IA ya eso, prácticamente el radiólogo tiene un sustituto. Sí, vamos a decirlo que sí.
por ejemplo, como te decía, tú puedes no cargar una imagen, porque por ejemplo los radiólogos te pueden ver una imagen, te pueden ver dos o tres imágenes en un determinado tiempo. Sin embargo, con la inteligencia artificial tú puedes cargar un sinnúmero de imágenes. Y te da el diagnóstico preciso. Se puede decir que preciso, sí. Sí, porque recuérdate que todo esto es en base a información que ya tiene. Que ya él tiene, sí. ¿Entiendes? Entonces, eso es de vital importancia. Pero te lo puede dar bastante ágil. Tal vez un radiólogo toma horas en ver varias imágenes de resonancia, que son muchas imágenes. Y son complejas. Con la inteligencia artificial tú puedes tener un informe diagnóstico en segundos. En segundos. Oye. Con una precisión casi 100% exacta. Oye, eso. Entonces, es decir que hacia dónde vamos, por ejemplo, en esa área médica de radiólogo y demás, se puede ver afectado el profesional de esa área. Sí, así es. Con la inteligencia artificial. Así es. Entonces, mi preocupación, insisto, lo digo ya por tercera vez, ¿cómo algo que no tiene conciencia puede darle a alguien que sí tiene conciencia y raciocinio y sentimiento, como nosotros los seres humanos, puede dar un diagnóstico de que estamos bien o de que estamos mal, o de que estamos caminando mal o que estamos caminando? Yo entiendo la parte de que es que yo le suministro mi información, ¿sabes? Porque él está cogiendo mi información, pero hay cosas como que son como tan elementales que tú dices, por ejemplo, como te decía yo en el vehículo, yo agarré los otros días, agarro mi carro, se me van los frenos, le tiro una foto al motorcito del freno, sí. Y él me dice, ChatGPT, me dice todo lo que yo tengo que hacer. Cómprate tal aceite, porque este carro utiliza tal aceite, llévalo a tal medida, y me dijo hasta la marca del aceite. Exacto. O sea, no fue que me dijo que compra aceite fino. No, me dijo, cómprate aceite fulano, el nombre comercial. Exacto. Me dijo el nombre comercial, el tipo de aceite. Porque ahí está, o sea, ahí está el nombre comercial y ahí está el nombre científico. No, él me dijo el nombre comercial. Y yo voy a un supermercado normal, que yo entiendo que en un repuesto de vehículos. Y yo voy, y ahí estaba el aceite igualito. Exacto. Y me tiró el nombre, el color. Mira, tiene una tapa de tal color. Me dio unos datos tan precisos que yo me quedé, sí. O sea, como muy súbdito. Yo digo, por esa información yo no se le he dado y él la tiene integrada. Exacto. No, porque no solamente, es lo que te decía anteriormente, no solamente él se basa en la información que tú le suministras, sino también el Internet es un mundo de informaciones. Okay. Él tiene acceso a toda la data que hay en Internet. Okay. Entonces, él busca información relacionada a tu vehículo, al tipo de vehículo, al año, todo ese tipo de cosas. Ya la relaciona incluso hasta con las imágenes. Hay imágenes que las relaciona. Ya, por ejemplo, si tú pones una imagen de un carro, de tu carro, ya con esa imagen él la compara, tiene la capacidad de comparar imágenes y sabe qué tipo de vehículo es. Y ya por ahí hace el diagnóstico y dice, hazte esto y esto y esto. Ahora, yo voy a hacer una pregunta, Miki. Si para los que nos están mirando, que yo estoy en vivo, todos pueden ir al canal de YouTube y mirando en vivo. Ahí está. Ahí pueden también mirarnos y escucharnos. Yo puedo decir que los que estamos aquí, yo no soy David, yo soy algo que tú estás poniendo ahí, que es programado. ¿Por qué te lo digo? Porque Telemicro puso muy de moda hace un tiempo atrás, sí. Hace como 5 o 6 años atrás, donde, ¿cómo que se llama esto? Lo que lee noticias. Un corresponsal de lo que... Un lector de noticias. Ajá. Y eso se hizo muy famoso. En la noche, en vez de ser Cavada, fulanito, que sí. No es. Entonces, pues, yo puedo decir que yo soy ahora una inteligencia artificial. Sí. Actuando natural, porque actúa de manera, aunque ella se veía muy artificial, real, pero yo he escuchado que hay videos y documentales que lo que nos está narrando y actuando no son personas, sino son inteligencia artificial y se ven normales. Se ven, sí. Es que se ha avanzado bastante en la parte de lo que es la inteligencia artificial y ya el lenguaje es muy natural, muy natural realmente. Y el físico y el rostro y demás. Y el físico también, correctamente. Así es. Exactamente, así se ve normal. Entonces, ¿cómo Telemicro
pone y crea cómo se hace esto. Porque yo quiero llevarlo, cómo lo vamos a usar o cómo se usa ya posteriormente para los medios y para los medios cristianos. Sí, no. ¿Cómo Telemicro hace esto? ¿Cómo se crea esto? Sí, Que yo puedo poner aquí una persona que comience a hablar como estamos hablando nosotros, claro. y todo dirigir este podcast, hablar de la inteligencia artificial, puede decir que puede ser algo fingido, que no sea real. Sí, ¿Cómo sí. conecto con eso? ¿Cómo se da eso? Sí, hay herramientas para eso que te crean imágenes. No sé si tú, creo que tuviste la oportunidad de ver lo que tuvo en tendencia en estos días recientemente, que es la caricatura Sí, claro. que te generaba el chat GPT en base a una imagen que tú le suministrabas y a información que él tenía de ti. Entonces tú le pedías a chat GPT, hazme una caricatura en base a la información que tú tengas de mí. Exacto. Él te pedía, súbeme una imagen tuya. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Así mismo fue que pasó conmigo. Exactamente. Eso estaba en tendencia en estos días. Sí, yo puse, hazme una caricatura de la información que tú tienes de mí. Exacto. Y me dijo ChatGPT, me escribió, sube una imagen tuya. Correcto. Yo se la subí y de una vez me generó una caricatura. Así es. Simplemente le puse un micrófono. Él generó lo que él entiende que yo realmente hago, que abro por el micrófono, que hago esto y lo otro. Yo dije, pero hazme algo relacionado a la fumigación. Entonces me puso un micrófono, yo hablando por el micrófono y otra figurita con, una mochila fumigando. Ahora bien, Darwin. Entonces, ¿quién dirige esto? Por ejemplo, un lector de noticias, algo tan serio como leer o transmitir una noticia al mundo. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo creer en eso? Sí, son herramientas que hay, tanto para tú crear imágenes, Sí. imágenes que sean lo más natural posible. Hay diferentes herramientas de video, igual también como hay herramientas de audio. Y tú le introduces la conversación a... Sí, Okay. correcto. Y tú puedes definir un perfil. Yo quiero una persona que sea latina, que tenga estas facciones, todo ese tipo de cosas. Y a través de esas herramientas, pues tú puedes crear una imagen de alguien, Okay. un video de alguien, de una o de más personas. Okay. No sé si tú también has tenido la oportunidad de ver algunos videos que hay que crean como películas y ese tipo de cosas, de animaciones que parecen como si fuesen reales. Exacto, que a eso que me refiero. Pero realmente son hechos con inteligencia artificial. Esas son herramientas que hay de inteligencia artificial para hacer videos, como para otras cosas. Okay. Para otras cosas. Ok. Yo te voy a hacer una pregunta ya más de nosotros eclesiásticamente hablando. Una preocupación mía de esto de la cristiandad. ¿Cómo yo puedo aplicar la inteligencia artificial desde la óptica que te estoy diciendo hace rato, que no tiene conciencia y que no tiene alma, que nosotros sí tenemos sentimiento y tenemos alma y tenemos conciencia, pero que algo yo lo consulto y me dirige y me dice y me da un diagnóstico de mí y yo me sorprendo? ¿Cómo yo utilizo las redes sociales, la inteligencia artificial para yo aplicarla a la iglesia? ¿Sería algo que estaría introduciendo algo que no tiene unción, para usar los términos que se usan en la iglesia, que no tiene Espíritu Santo, para dirigir la iglesia? Es que a final de cuentas son máquinas. Las máquinas no tienen sentimiento. Por entonces, Trabajan si yo utilizo la inteligencia artificial para aplicarla a los medios cristianos, o sea, lo está dirigiendo a algo que no tiene la guianza, como decimos, del Espíritu Santo. Bueno, tú lo puedes utilizar para tú recabar informaciones. Se puede utilizar para muchas utilidades. Exactamente, para utilidades. Para Exacto. preparar el sermón, para preparar el un bosquejo. sermón, pero a final de cuentas, eso no tiene emoción. No es un ser humano. Es una máquina. Exacto. Miki, ¿cuántos años tú tienes en el Evangelio? Mucho con demasiado. Cuando te decían a ti que tú tenías que predicar, ¿qué era la recomendación que te hacían 30 o 20 años atrás? Tiene que ayunar. No, exacto, tiene que ayunar. ayudar. Tiene que ayudar. Orar. Tiene que orar, buscar la confirmación, Exacto. la lectura. Entonces todo esto ha sido sustituido por el ayuno, ¿verdad? Entonces, en vez de yo ponerme a ayunar para que Dios me revele el mensaje, ¿verdad? O del tema. Entonces yo tan rápido voy a ChatGPT
y digo, yo quiero hablar del Salmo 23. Sí. Y me hace todo un bosquejo. Exacto. Y me dice desde qué óptica lo quiere tener. Exactamente. Si de la psicología, si de historia del Salmo. Un asunto que para tú dar un sermón así, tú tenías que ser... Y te puede comparar versiones, que eso es bastante importante. Te puede hacer comparación de diferentes versiones de la Biblia. Exactamente. Aplicarlo a un tema específico también. Todo ese tipo de cosas. O sea, te es de ayuda. Ahora bien, lo que tú no vas a encontrar ahí es sentimiento, porque es máquina. Exactamente. Es máquina, ¿entiendes? Al final de cuentas. O sea, si tú, por ejemplo, como estuvimos hablando, tú utilizas una herramienta para crear un predicador virtual, a final de cuentas no va a tener emociones. No va a tener emociones. Te va a dar información, pero no te va a transmitir. No va a tener esa ¿cómo se dice? Ahora mismo ponemos o creamos un mensaje, ¿no? Sí. Con inteligencia artificial. Le vaciamos la información, vamos a hablar de rompiendo esquemas. Sí. Un tema relacionado a rompiendo esquemas. Esa es un ejemplo, mi avatar, que lo toma, ¿no? Toma mi avatar, comienza y yo comienzo a hablar y a hacer todos los ademanes que estoy haciendo ahora. Eso no transmite sentimiento, aunque la información sea buena. Sí, lógicamente. No, o sea, es que la máquina no tiene sentimientos. Pero te da una buena información. Pero te da una información que una buena información. Te puede impactar. Exactamente, una buena información te dando. Claro. Y la gente dice, por ese David que está ahí hablando. Tiene mi misma voz, mi característica, mi avatar, funcionando mi avatar. Pero es información artificial que se le introdujo, como la reportera que hizo su famosa Telemicro. Sí. Lo que sí es importante en esto de la inteligencia artificial es la validación de la información, porque también hay muchas informaciones que son erradas, muchas informaciones que son falsas, que entonces ahí sí eso es importante. Así es. O sea, tanto para los medios seculares como para los medios cristianos, o sea, si se utiliza algún tipo de herramienta como esta, que te crea un avatar, como tú dices, un video, lógicamente pues hay que contrastar la información que te está dando esa inteligencia artificial, ese avatar, con lo que te dice la palabra. Ok, contrastarlo. Exacto. Que nosotros los cristianos, de este lado, hablando una crítica constructiva, nosotros los evangélicos no estamos muy dados a estudiar, sino lo que nos dicen, dar lo bueno por válido. Yo quiero hacer una pregunta a un dueño de medios de comunicación. ¿Qué tan eficiente, oye, escucha bien la pregunta, qué tan eficiente es para un dueño o director de un medio de comunicación tener a alguien físico o un avatar o alguien inteligencia artificial? Bueno, el avatar muchas veces es más preciso. Es verdad, tienes razón. Te ahorra costos. Tú ves. Te ahorra costos, ¿verdad, Darwin? Porque, por ejemplo, yo agarro un orograma, por ejemplo, agarro uno de estos programas, le escribo un prompt de lo que yo quiero que obviamente la imagen diga. ¿Y qué te puede costar un programa de un avatar o esto? ¿No? Qué sé yo, 15, 20, 30 dólares al mes. Y obviamente ese mismo prompt te puede crear material de apoyo, ahí tú mismo puedes crear material de apoyo, puedes utilizar todo o sea, te abarata los costos, es más preciso y te eficientiza la parte de trabajo también. No se enferma también. No hay que pagar la liquidación. Es más puntual. Es más puntual, llega a tiempo. ¿Entiendes? Es más exacto. Es más disciplinado. No, y la palabra principal, importante que tú dijiste, o sea, ahorita, la disciplina no tiene precio. Y cuando tú te hace las cosas más eficientes, que es la palabra más clave. Ahora bien, tú dijiste algo con la narrativa que tú dijiste, Miki. Hay algo muy importante que estoy encaminando todo este conversatorio a una preocupación interna mía. A algo sin sentimientos y sin emociones, pero también con lo que acaba de decir Miki, y lo dije ahorita, va a desplazar muchas cosas. Sí. La inteligencia artificial con la organización, porque hoy en día no estamos, como dicen por ahí, improvisando ni inventando, queremos las cosas eficientes. Y tú poner aquí un avatar que te hable, como ejemplo, ahorita cuando Miki dijo 1, 2, 3 que yo entrega guiando, un inteligencia artificial, nada de eso sale. Claro. Ahora, lo que vende para mí, y la gente está a falta de eso, es ser auténtico. Sí.
Por eso es que cuando se hacen los reality shows, hoy en día, el que es más auténtico es el que gana el reality. Sí. Porque se vende transparente como es. Porque el mundo carece y necesita transparencia. Que es lo que yo entiendo, que aunque la inteligencia artificial te brinde esa naturalidad, no, la gente no lo percibe como algo auténtico. Sí. Por eso pasó en estos días el reality que se hizo de la casa de este muchacho, que el que ganó fue la fruta, que de aquí. Exacto. Ganó, puso autenticidad. Pero hubo otra reality que creo que pasó, que no me acuerdo ahora mismo, y pasó por ser auténtica la persona. O sea, todo es la autenticidad. Entonces, esta parte auténtica, especial, humana, todo eso se va perdiendo y se está llevando de rastro profesiones y profesionales y empleo. Sí, lo que estábamos hablando ahora, te puse el ejemplo de radiología, pero hay muchísimos casos de diferentes áreas, incluso hasta en la agricultura ya se está utilizando inteligencia artificial. ¿Cómo? Sí, claro que sí. ¿Y cómo tú aplicas inteligencia artificial en la agricultura? Pero en máquinas que hay que te siembran árboles, te los riegan, saben el momento en que tienen que regar. Del goteo. Ponme ahí una imagen ahí de una árbol. Vaca ahí que den, como con inteligencia, que le den. Sí, porque como el nivel de goteo, ¿no aparece por ahí algo así? Algo como que... Sí, porque yo escuché que el famoso bachatero aquel tenía como un sistema automatizado que ordeñaban las vacas. Y ahora que tú lo estás hablando, me llega, estamos hablando de que él tenía eso automatizado. Exacto. No era, sí, whatever, para no dañar el asunto, para no irme más para allá. Él no era un bachatero, era otra persona, pero whatever, todo el mundo sabe los dominicanos. Pero he escuchado que en Estados Unidos, eso ahora que tú lo estás diciendo, con el sistema de goteo, eso está automatizado. Sí, en muchos sitios, sí. Son muchas áreas que está... De hecho, yo creo que en Israel, que son exportadores, que me sorprendí, son los mayores exportadores de flores, es por el sistema de goteo y de regalo de las flores. Exacto. Porque Israel es un desierto. Exacto. Ya todo eso se está utilizando. Y eso tiene que ver con la inteligencia artificial. Todo se está utilizando inteligencia artificial. Absolutamente todo, claro que sí. O sea, al tomate, para que sea tomate, hay que echarle agua cada X tiempo. Ya no hay que esperar que llueva. Exactamente. Así es. Mira, tú ves, ahí hay... pero mira, eso es inteligencia artificial, Darwin. Claro. Porque ahí... eso es un robot. Es un robot. Claro. Me imagino que, mira, alimentando a los animales. Sí, totalmente automatizado. Todo es automatizado. La ganadería. La automatización en la industria es bastante antigua también. Es bastante antigua la automatización. Todo eso conlleva... imagino que esa máquina que acabamos de ver ahí, esas máquinas, ellos le ponen un horario establecido, la vaca tiene que comer a tal o cual hora, y esa máquina siempre va a estar, entiendo, la parte humana, porque me imagino que esa máquina hay que llenarla. Algo ahí, Darwin, también, David, los Ubers sin conductores. Correcto. Sí, yo escuché eso. Así es. Uber sin conductores. Así es. O sea, es una novedad. Es decir, que también la parte del... O sea, tú vas a confiar más, montarte más. No. Es complicado. Es un poquito complicado, sí. Montarte, porque... Tanto para el conductor como para el pasajero, bueno, me estoy montando en algo que no me siento inseguro en ese sentido, por ese tema. Call center sin agente de call center, sin seres humanos. Eso sí está de moda. Call center sin eso sí está de moda. Los call centers ahora mismo son máquinas que te están respondiendo. Que te responden y te responden con una naturalidad. Sí. O sea, te hablaba de un amigo que está por implementar eso aquí en el país, de crearte de cero. Tu necesidad es tal cosa. Y ese programa te va a responder como que si fuera... Y todas las preguntas que tú le quieras hacer. Sí. Y te va a responder normal. Sí, así es. O sea, hacia allá vamos. Bueno, dentro de mi humanidad, es lo único que me preocupa. No estoy en contra del desarrollo, ni todo esto tiene que pasar. Se sabe que todo tiene que pasar y todo esto va a pasar. Pero dentro de todo lo que cabe, me preocupa la humanidad. De que la inteligencia artificial, me imagino, tú eres que eres especialista en el área, me imagino que todavía está en pañales. Está bastante avanzado. Lo que pasa es que nosotros solamente conocemos lo básico. Lo básico, pero está bastante avanzado realmente. Aparte de ChatGPT, ¿qué más hay? Porque yo conozco ChatGPT porque... Muchísimas herramientas para el área en la que tú te desarrollas. Muchas herramientas que tú ni te imaginas. Por ejemplo, para nosotros, los que trabajamos
En medios. Ese tipo de medios, Nano Banana, Gemini, por ejemplo, que está muy en tendencia en estos días. Exacto. Exactamente, así es. El Gemini lo que hace es que te hace asunto de también de imágenes y demás. Nano Banana es poderosísimo Sí. en esa parte también. Miki conoce bastante de eso, que Miki es Sí, el área de los medios, pero exactamente. hay varias herramientas. Entonces, también en los medios peligran este tipo de cosas, de Los- conductores los- y demás. Bueno, Yo no estoy viendo esa óptica, ustedes defienden la otra óptica. es que yo creo que el corazón humano va a ser difícilmente sea reemplazado por una máquina. Eso te puede funcionar por unos días, ¿tú entiendes? Qué sé yo, un par de días, pero después ese sabor, eso que le impregna el ser humano, La autenticidad. el que alma, hablando. obviamente, el Exacto, alma como exacto. tal. Esos errores que tú cometes, decir una palabra que no quieres decir y demás. O sea, sonar tan fino. O tan perfecto, O tan vamos a ver, perfecto. en un mundo imperfecto es una complicación. Exacto, entonces tú caes en un estrés, más estos adolescentes, que es una competitividad tremenda, que todo es tan perfecto y ellos ven que en su mundo no hay perfección. Exacto. Entonces yo veo un tipo aquí adelante hablando muy perfecto, muy correcto, o en su defecto, o un profesor, porque me imagino que eso va a afectar también las aulas. Sí, sí. Van a poner un profesor, un avatar, un holograma, a que de clase. Me de clases de inglés para evitar el tema de pagarle a un profesor. El tipo te va a dar una instrucción o una maestra con un avatar dándole curso en las aulas metidas. Sí. Y le sale más barata al sistema Al sistema escolar. educativo, correcto, Al sistema- correcto. Exactamente. El componente humano siempre es necesario, como decía Miki. Te puedo decir que en el área de seguridad informática, que también trabajo, hay muchas herramientas novedosas para llevar lo que es la parte de la seguridad informática. Eso realmente pues ha disminuido la cantidad de personal que trabaja en el área de seguridad informática, pero siempre se requiere el componente humano. Claro, en menor cantidad, ya tú no tienes que tener tal vez un departamento de seguridad informática tan amplio, porque ya las herramientas de seguridad, como cuentan con inteligencia artificial, pues te hacen, vamos a decir, la vida más fácil. Entonces, eso hace que se requiera menos personal en esa área. Exacto. Es como me acuerdo yo en los años, cuando yo era un niño, 14, 15, 10 años, estaba muy de moda los polizontes. Hice en barco. Eso era prácticamente los 90, los 80 y los 90. Exacto. Los muchachos de ese tiempo, era los de 12, 13, 14, 15 años, el sueño de los jóvenes era irse de polizonte a un barco. Polizonte, para los que no son de este país, es embarcarse de manera ilegal en un barco, ir al puerto, y embarcarse y irse al destino donde vaya el barco y lo dejen. Muchas veces ellos sabían para dónde iba ese barco y muchas veces no. Y muchos dominicanos, hoy en día que están radicados en muchas partes del mundo, se fueron por ahí como polizonte. Hoy en día, con la inteligencia artificial y la tecnología, yo creo que todo eso, porque ya eso no se escucha, ni es tan... Y tú no ves, tú cruzas los puertos, hay un sistema de seguridad muy fuerte, que te cuestionan y demás, pero entiendo de que ya no es tan fácil para un polizonte. Sí. Mire, yo quiero, con el permiso de ustedes, leer algunos comentarios. Dice, por ejemplo, Angie Sánchez, dice bien. Dice Isabelina Rodríguez, dice, una cosa no tiene que ver con la otra. Tú eres quien tiene que estar consciente si quieres utilizarlo para bien o para mal. También dice, jaja, el evangelio según ChatGPT. Exacto. No, por eso hice la pregunta, que me llama el tema. Muy correcto. Eso, ya lo del chat, usar la inteligencia artificial, eso depende mucho del alma de uno y su conciencia. O sea, mi conciencia está muy retorcida, yo voy a coger la inteligencia artificial para eso. Exacto. Si mi conciencia es, todo depende de cómo yo esté, tan equilibrado, es decir, equilibrado como yo esté. Sí, sí, Todo sí, depende. sí. Ahora bien, el tema de él, ¿tú crees que podamos ver, como yo dije ahorita, en un aula, un maestro dando clase a los niños, o a los jóvenes, o a los adolescentes? ¿Se puede ver en el púlpito entonces un avatar predicando? ¿Qué te digo? No se puede dudar nada. Yo no le pongo limitación porque realmente eso... Porque lo que te dije ahorita, porque, un ejemplo, yo soy David Isiano. Sí.
agarra mi avatar y yo puedo disertarte un mensaje. Claro. Bien. Y la gente puede ser impactado. Sí. Y si mi forma de decir recibe, puede ser que yo soy un avatar sin conciencia y sin alma y sin sentimiento. La persona que está de aquel lado siente o va a sentir o con la impartición que yo le esté dando, ¿no? Sí. Porque se supone que mis palabras están saliendo muy bonitas, pero, como decía ahorita, sin la unción, sin el Espíritu Santo, o vamos a decir, humanamente hablando, sin el sentimiento que le marca el ser humano. Lo que pasa, David, es que la base del evangelio, vamos a decir, la base del cristianismo, el cristianismo está fundamentado sobre el amor. Sí, claro, sobre todo. Y el amor está muy ligado a las emociones. Exacto. Entonces, por eso será tan difícil que un avatar pueda transmitir el sentimiento real en una prédica. Exacto. Es mi punto de vista. Sí. No, estamos de acuerdo. Es mi punto de vista. Pero Yo- hacia dónde vamos, puede ser que un domingo no llegue a la iglesia Sí. y se encuentre con un holograma. pero es que no todo es malo, David. Yo perfectamente un holograma o un programa con inteligencia artificial me puede crear una planificación para que mi iglesia sea más efectiva. Sí. No, claro, hasta ahí estamos de acuerdo. Eso no todo es malo, ¿entiendes? Y te Exacto. puede dar un mensaje que impacte a toda la comunidad, tal vez igual o más que... No, sinceramente. Si de todo va, verdad. va a depender de a qué punto está dirigido el espacio Exacto. donde tú vas a llevar la predicación. Por ejemplo, yo soy un amante de la palabra. Sí, Un exacto. amante de la palabra, yo me voy más del lado de la enseñanza. Claro, yo igual. soy más impactado con una enseñanza que con una motivación, Correcto. vamos a decir, emocional. Exacto. Entonces, Pero que de donde venimos, tú sabes que va muy ligado muy a lo hermático, más que a la... Muy a lo emocional. Muy a lo emocional. Sí, eso es Entonces, así, eso es así. un avatar no va a sustituir eso. Ahora, los que nos gustan los conocimientos, como a ti, como a Darwin, como a mí, o sea, nos impacta más una buena prédica. O sea, ponemos un holograma mío ahí, Sí. que me da una buena enseñanza, yo me lo voy a disfrutar. Exacto. Ahora, no tanto como nuestra comunidad que nosotros Sí. venimos Sí, sí. y feligramos y participamos y demás. Sí, no, como dice Miki, no todo el público va a ser impactado, porque eso va a un público específico. Así es. Pero mira, la música, hace bastante tiempo que comenzó con esto de la inteligencia artificial, porque hablamos el martes pasado de la música. También la inteligencia artificial no necesita de ir a un estudio como antes. Porque tú con un asunto, ¿cómo se llama esto, Miki? Tú agarras y yo que no canto me pone a cantar. De hecho, yo veo a cada rato anuncios en Instagram, crea tu propia canción. Exacto, Y tú vengo, yo hago y me pone a cantar. exacto. Y eso se usaba mucho. Se decía, vamos a usar un chin de farándula ahora. Se decía que un artista muy conocido, en los años también 90, que era un hijo de un famoso, Enrique Iglesias, decían que él no cantaba, que era... Sí, sí. Entonces la inteligencia, eso también tendría que ver con eso, ¿no? Bueno, La inteligencia artificial, la música, ha impactado mucho la música, el área de la sí, industria de sí, la música. Sí, sí. En cuanto a eso, sí hay simuladores de voces, Eso como es tú muy- dices. entonces, es una palabra muy Sí, importante, sí, simuladores. simuladores de voces hay. Eso es un simulador. Exactamente. La que IA son simuladores. te imitan tu voz. Exacto, todo eso. Sí, Ya me te- diste la palabra, ya me sentí, ya se acabó el podcast. Me diste ahí. Sí, porque para mí la inteligencia artificial son simuladores. Mira, nosotros, por ejemplo, en el programa de la mañana, el Tintin de la mañana, tenemos un oyente, un amigo, ella y Suero, y yo les quería, me dijo, te voy a crear una canción. Y él me creó una canción, unos arreglos durísimos Con y tu todo voz. eso. Él la hizo con con una voz humana, Ajá. pero bestial. Sí. Muy bueno de verdad. Sigo pensando, por ejemplo, que los arreglos hechos, porque ahora es fácil tú crear una canción. Sí. Tú solamente vuelvo y repito la palabra prompt. Hazme una canción que tenga que ver con esto, un estilo. Bueno, fíjate, por ejemplo, hay canales de YouTube donde toman las canciones originales, la hacen con inteligencia artificial. Sí. Y hay muchos canales bueno, Mati Martínez acaba de lanzar un tema. Alguien hizo una canción de ella con inteligencia artificial. Una canción de ella. Y ella agarró, hizo un tema venciendo la inteligencia artificial con unos registros de voz Sí, no, eso se hizo viral, se hizo viral. Sí, porque
la inteligencia artificial tiene su efeminidad, o sea, es efímero en el sentido del gusto. Después que, obviamente, vuelvo y repito, es difícil reemplazar lo humano por lo artificial. Pero ahí mismo David también dice, Daniel, de Dios Nathaniel, si atacamos la semántica al usar la palabra inteligencia y usamos asistente, le quitamos poder y dependencia a esa tecnología. No entendí Escucha la pregunta que dice de Dios Nathaniel. Sí. Si atacamos la semántica al usar la palabra inteligencia y usamos asistente, ¿le quitamos poder y dependencia a esa tecnología? Yo creo que sí. Sí, claro, porque Yo creo que sí. Oye, es lo que está diciendo, por ejemplo, que si tú en lugar de utilizar la palabra inteligencia, utilizas asistente artificial. Exacto. Que si le quita fuerza a la palabra, que si le quita, por ejemplo, fuerza, o si se le quita dependencia a esa tecnología. Sí. no, porque es que la inteligencia, yo lo que estoy hablando de la parte humana, lo estoy diciendo hace rato, de que me desplace todo un sector de laboral y lo sustituya, pero la inteligencia artificial nos ayuda. Sí. Un ejemplo, a nosotros, los comunicadores, a preparar un sermón, a preparar una prédica, a preparar un estudio, nos ayuda. Exacto. Es parte de nuestro asistente desde esa óptica. Sí. O sea, eso es lo que está diciendo Nathaniel, que claro. Lo veo de lugar. Él dice cambiar la palabra. En lugar de utilizar inteligencia, usted la palabra asistente. Exacto. Y obviamente eso le quita, como él pregunta, si eso le quitaría un poquito de fuerza a la tecnología. Y yo en la psiquis yo creo que sí. Claro que sí. Ahora, siempre y cuando no se exceda, se pase el desequilibrio y te agarren y te pongan un médico mañana a operarte. Yo puedo decir con inteligencia artificial. Darwin, yo le puedo decir, por ejemplo, a la IA, hazme un bosquejo sobre la parábola del sembrador. Y no te va a decir una melma. Me hace un bosquejo, pero ese bosquejo lo predico yo. Exacto. Y al predicarlo yo, automáticamente yo le inyecto el alma, vamos a decir, exacto. Le inyecto el sentimiento. El sentimiento. Y ahí se convierte en un asistente. Correcto. Claro que sí. Ahí sí. Ahora, cuando tú lo agarras, eso mismo, tú le dices, hazme un bosquejo del sembrador y pone un holograma a que lo haga, ya eso no tiene sentimiento. Sí, recuérdense que no tiene la misma empatía, ¿sabes? Tú lo estás viendo, te está llegando la palabra, pero no tiene la empatía. Claro. Porque tú estás viendo la palabra que tú dijiste, estás viendo un simulador. Exacto. Recuérdate que lo que hablamos desde el principio, que estos son un conjunto de herramientas sí. que utilizan lo que es el aprendizaje automático en base a información que tú le suministras, claro. información que él recoge de la base de datos de la web. Sí, porque lo que hace es, un ejemplo, yo te decía de camino, yo agarro a ChatGPT y le digo, tal cosa, y él me dice, claro, David, de una vez me comienza con mi nombre. Exacto. O sea, lo personaliza. Para que yo me identifique. Para humanizar. Para humanizarlo. Para humanizarlo. Pero te dice inmediatamente, búscate la definición, Miki, y ponla ahí. Sí. La definición de IA, para que tú veas lo que quiero enfatizar. La definición de IA, pero automáticamente digo, por favor, tal cosa. Me dice, claro, David, muy profunda o muy interesante tu pregunta. Exacto. En base a lo que tú manejas, y me dice lo que yo manejo, lo que yo... tú manejas mucho el término rompiendo esquema, manejas correcto. O yo le digo, defíneme genérico, porque no quiero que lo personalice. Yo le digo un ejemplo, ¿qué es lente? Entonces me dice, claro, David, y me define lente, y después me dice, pero aplicado a lo que tú más consultas, a tu personalidad, sí. Un lente aplicado a Daviciano significa, entonces me da la definición personal a mí del lente. Exacto. ¿Entiendes? Sí, no, y lo que te decía antes, que también, o sea, él recoge toda la información que hay, que tú le has suministrado, pero también, por ejemplo, de tu ubicación. Si tú, no es, la respuesta que te va a dar a ti sobre el lente, como tú resides en República Dominicana, no va a ser la respuesta que le da de lente a una persona que vive en Estados Unidos. Okay. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, toda esa información, en base a eso es que él te da un resultado a lo que tú estás buscando. Exactamente. Pero si tú no lo tienes preparado ahí, Miki. Mírala ahí. Ok. Oye, la inteligencia artificial, IA, es el campo de la información, de la informática, perdón, que déjame ponerme mi anteojo, que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas
que normalmente requieren inteligencia humana. ¿Entendiste? Ok. Como el aprendizaje, la toma de decisiones y las resoluciones de problemas. ¿Estás escuchando? La IA utiliza técnicas como el aprendizaje automático. ¿Sabes lo que tú estás diciendo? Exacto. Va cogiendo el procedimiento del lenguaje natural Sí. y la visión por computadora para simular la inteligencia humana. La palabra que te gusta a ti, simular. Exacto. Para simular la inteligencia, para simular la inteligencia humana en máquina y sistema. ¿Tú estás escuchando por dónde vamos? La IA está siendo utilizada en una variedad de industrias, incluyendo, bueno, eso ahí no me interesa mucho. Lo que me interesa es la parte de arriba, incluyendo, bueno, terminado de leerlo, incluyendo industria, Medicina. medicina, ¿cómo que dice? La atención médica. La manufactura. Bueno, yo estoy de acuerdo con la manufactura porque tú crear un carro, cosa Correcto. entre otras cosas. Pero la parte de arriba, y hay otras definiciones que te lo dice literal, no tiene conciencia o sentimiento humano. Sí, exactamente, así es. Como lo dice ahí, o sea, Eso es lo que está haciendo, que te recauda tus propios datos y simula. recolecta toda la información que tú le suministras, más la que él puede recabar en internet, y en base a eso él te da un resultado de lo que tú estás buscando. Miren, disculpen, ahí de Dios Nathaniel dice autotune, un modulador de tonos. Dice exactamente. Exacto. Entonces dice exactamente con relación al comentario que hicimos, es un asistente, pero no damos toda la veracidad a lo que hace o dice. ¿Tú entiendes? Es un asistente, Correcto. pero él dice, no le damos toda la veracidad, perdón, a lo que hace o dice. Dice también, está con nosotros también Pérsida está en sintonía con nosotros, y también Frankie Show dice saludos por allá. Frankie Saludos, de nosotros, claro, hermano de Frankie TV Show. Sí. Pues bien, entonces, eso es muy importante. Yo me estoy sonando hace rato como que estoy en contra. Yo no estoy en contra porque yo utilizo demasiado la inteligencia artificial. Yo soy un aferro, utilizo la inteligencia artificial. Yo soy un aferro usuario. Yo lo utilizo, la consulto. Yo creo que ChatGPT va a decir, pero David, suéltame. Sí. Pues yo lo utilizo. Yo lo que estoy hablando ya, como somos humanos y como humanos tenemos sentimientos, es esa parte que la inteligencia como que la sustituya, como que piense por nosotros y nosotros demos la veracidad. Sí. Como que eso es así bien, bueno, y que perdamos toda la humanidad, y Exacto. que perdamos los sentimientos. Yo tengo una pregunta al panel, a ustedes ahí. ¿Cuáles carreras ustedes entienden que va a ser sustituida por la inteligencia artificial? Bueno, ahora mismo yo puse un ejemplo de un mecánico de mi carro. Tú consulta, no tiene que ver como antes los documentales de Discovery Channel, no. Tú vienes y agarras, ChatGPT te dice cómo quitarle, un ejemplo, la bomba de gasolina al carro. Sí. Y te da las instrucciones. Y si tú tienes, como dice un amigo mío, que es amigo de nosotros, Vladimir, dice, David, el 90% del trabajo está en las herramientas. Sí. Si tú tienes la herramienta adecuada y tú tienes un asistente que te dice a ti cómo hacerlo, tú vas a agarrar tu alicate y tú vas a arreglar tu vehículo. Sí. Es una profesión. Yo lo hice con el aceite de mi vehículo, de los frenos, pero Darwin hablaba ahorita de los radiólogos. Exacto. Bueno, si el radiólogo no es muy profesional y está muy tecnificado, Sí. y tiene bastante experiencia, la IA lo va a ir sustituyéndolo al que no esté muy tecnificado, sí. al que no esté en el time, lo va a ir sustituyendo, van dos. Pero hay profesiones dentro de la medicina también que pueden ir desplazándolo. Los mercadólogos, ahora mismo, en tu medio, un radio, multimedio, perdón, tú dices, hazme una estrategia de marketing para mi medio de comunicación. Y en segundo tú tienes un plan de marketing. Redáctame una noticia Redáctame una noticia. de tal cosa. ¿Me da a entender? Entonces, para eso tú necesitabas un mercadólogo que te cobrara todo lo cual del mundo y el tipo durara
un tiempo matándose la cabeza, redactándote un plan de marketing. No, por ejemplo, las personas que hacen noticias en nuestros medios, por ejemplo, brother, el 90% de las redacciones de nosotros son con inteligencia artificial. Claro. Yo lo que trato es de que me la tire exactamente, que no... O sea, que no... Que se vea humana. Que se vea humana, pero también que sean datos creíbles, Exacto. basados obviamente en pruebas y todo esto. Yo la conduzco, pero yo no necesito redactor ahora mismo. Sí. No, claro. La redacción no la resuelve. Exactamente. Bueno, Así pues es. entonces también se ven afectados los periodistas. Sí. Sí. Los periodistas se ven afectados. O sea, ya tú no necesitas un tipo, ¿cómo se llama esto? Un redactor. Un redactor, exactamente, en una oficina para que te redacte una noticia Sí. donde tú le dices, está pasando tal cosa con tal funcionario. Exacto. Y ya te dice Por todo. ejemplo, y no solamente esto, que por ejemplo, tú ves periódicos digitales como Listín Diario y esto, y ellos te ponen el texto de la noticia, pero Sí. también hay un audio. Exacto. Hay un audio ahí que se automáticamente tú le dices un pro, conviérteme este audio, este texto en audio, y te lo convierte en un formato MP3, tú lo pones ahí y tú lo reproduces para las personas que tienen problemas para lectura o problemas visuales, Exacto. lo escuchan y punto. Exacto, no tiene que leerlo. O viceversa. O viceversa, también, exacto. Que audio que te lo convierten en texto, te lo pueden traducir en múltiples idiomas. Bueno, nos quedan 15 minutos, no, 15, no, nos quedan menos de 5 minutos, así que ya ustedes saben. Bueno, El tiempo ha pasado rápido. Exacto, no, muy interesante, muy importante. Más que hemos tratado de no externar una preocupación, sino informar. Usted saca su conclusión. Los que han estado participando, Miki, muchas gracias por la interacción, muy aceptada a ellos. Y Darwin, da tu como profesional tu opinión final. Lo que puedo decir es que la inteligencia artificial lógicamente sí tiene bastante ventaja, que podemos utilizarla pues a nuestro favor, como decían, puede ser nuestro asistente Así para es. muchas tareas que Me gusta más esa realizamos- palabra, asistente. que realizamos al día a día. Pero en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, que es lo que nos compete a nosotros, que estamos aquí, Sí. entiendo que debemos de verificar y comprobar toda la información que se genere en estos tiempos, Así es. Así en es. estos tiempos de inteligencia artificial. Sí, para no caer en el gancho de que te esté manipulando un simulador. ¿No? Y también las noticias falsas, Correcto. las fake news. Las fake news. Y todo Perfecto. eso. Así es. Bueno, bendiciones y hasta la próxima. Pero